la Biblia me da un martillazo en la cabeza y me dice: escúchame, cabezón, ¿quién te dijo a ti que existen diferentes caminos para Dios? Solo existe un camino, y es Jesucristo. Así que yo quiero que tú mires al que está a tu lado en esta tarde y le digas por un momento: no todo camino bendice. Díselo. No todo camino bendice. No todo camino es bendición. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que la palabra de Dios me enseña que muchas veces la multitud es la que está equivocada. Porque el camino de la perdición, muchos son los que lo hallan, los que lo encuentran, los que andan en ese camino. Pero el camino de la salvación, ¿son cuántos? Pocos. Por eso el pensamiento de que ¿por qué usted hace eso, hermano? Porque todo el mundo lo hace. Es algo que tenemos que renovar en la mente. Porque que todo el mundo haga algo no significa que está bien. Que todo el mundo se dirija a un sitio no significa que esa sea la meta. Esto no lo podemos entender hasta que no se nos pega un martillazo en la cabeza. Hasta que la Biblia no viene y nos golpea. Hasta que no se cae la venda de los ojos. No lo podemos entender. Pero cuando Dios trata con uno, esto uno lo empieza a entender. Hay una tremenda enseñanza. Hay caminos que prometen mucho, pero solamente dejan vacíos espirituales. Óyeme, mire, cuando uno no es cristiano, uno anda buscando la bendición. Uno anda buscando la felicidad. Uno anda buscando caminos. Y hay gente que dijo: la droga es el camino. Y ahí se metió. ¿Qué le dejó la droga? Vacío y muerte. Hay gente que dijo: tener muchas mujeres es el camino si tú eres un hombre. O viceversa. Y se metió a vivir una vida depravada. ¿Y qué le dejó eso? Vacío y perdición. Hay gente que dijo, y empieza a decirle usted lo que usted quiera. ¿Cuántos caminos no andábamos nosotros en esos caminos un día? ¿Buscando qué? La bendición. Y en cierto momento esos caminos parecieron que nos estaban llevando de bendición. Y parecían que nos llenaban. Pero era una mentira disfrazada. Era un camino disfrazado. Gloria sea el nombre de Cristo. Era un camino que por momentos parecía uno feliz. Pero cuando llegaba la soledad de la noche, cuando llegaba el silencio, cuando se apagaba la voz de los amigos, de la gente que te aplaudía, uno se daba cuenta que uno estaba más perdido, gloria a Dios, amén, que Adán el día de las madres. Uno estaba perdido, uno no sabía qué hacer. Había un vacío, gloria sea el nombre de Cristo, que no podía llenar. Porque solamente existe un camino que lleva a la felicidad. Solamente existe un camino que lleva a la llenura de tu corazón. Y ese camino es Jesucristo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Aunque ya yo sé que usted lo sabe. Aunque yo lo sé. Necesitamos hablar esta palabra para que nosotros entendamos que si hay alguna mentira del diablo queriendo desviarnos de este camino, entendamos en esta tarde que no existe otro camino. No existe. No hay otra manera en que usted va a poder llegar al Padre. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando uno llega a Cristo, Cristo hace que tú entiendas una cosa. Para poder caminar en bendición. ¿Cuántos quieren caminar en bendición? Porque hermano, escúchame. El camino del creyente, hay una gran verdad. Y es que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Nosotros vamos caminando a una meta. Un día estar con el Señor. Y cuando partamos de esta tierra, estar en su presencia. Pero la meta no solamente lo es todo. Porque Jesucristo no vino a enseñarte el camino. Jesucristo vino y dijo: yo soy el camino. Y eso marca una diferencia tremenda en la vida de un creyente. No se trata esperar la bendición futura solamente. Se trata de vivir hoy. Diga conmigo, hoy. Caminar hoy en la bendición que ya Dios me dio.
Y de eso se trata hoy. Entender que el camino del creyente no es un camino solo de sufrimiento, esperando una promesa que viene en camino. No, no. El camino del creyente, voy en camino a la promesa, pero mientras camino, no estoy caminando en un camino enseñado, estoy caminando con Cristo. Y si Cristo está conmigo, yo tengo que disfrutar a Cristo. Yo tengo que amar a Cristo. Yo tengo que entregarme a Cristo. Cuando yo camino en bendición, lo primero que Dios me hace es que Dios me separa. Y esto a la gente no le gusta. A la iglesia no le gusta y se ha dejado de hablar en las congregaciones. El camino del creyente es un camino que te separa. ¿De qué te separa el Señor? Del camino en que tú andabas. Íbamos en otros caminos. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos transpuso de las tinieblas a la luz. Entonces ya Dios dice, no andes más en aquel camino. ¿Por qué? Porque hoy estás caminando conmigo. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que tú entiendas algo. Hermano, jamás Cristo va a dejar el camino que Él ha trazado para tu vida. Nosotros somos los que nos alejamos de ese camino. Nosotros somos los que tomamos sendas de desvío, sendas de tentaciones, sendas de situaciones. Tomamos decisiones que nos alejan de la presencia de Dios. Y es ahí donde perdemos la bendición de Dios. Cuando Cristo nos separa, hay una promesa para ti, para el que está a tu lado, para el que no vino hoy. Es la promesa de que los hijos de Dios vamos a caminar en bendición. Vamos a caminar en bendición. Óyeme, y voy a hablar ahorita de qué se trata la bendición. Aleluya. Porque a veces pensamos que caminar en bendición es ausencia de problemas. Es ausencia de esto, de lo otro. No, 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 no. Vamos a ver qué dice la palabra. El Señor nos llamó a abandonar lo antiguo, el antiguo camino, y nos separa. Cierto día, Jesús está en una cruz muriendo. ¿Por quién? ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. ¿Y qué es lo que pasó en el velo que había en el templo? Se rompió. Antes de que Cristo viniera y muriera por nosotros, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que es donde habitaba la presencia de Dios, en el tabernáculo, gloria a Dios. Y en ese lugar había una separación por una cortina. Las personas regulares no podían entrar ahí. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar. O sea que si tú querías hacer una ofrenda, hablar con Dios, tú tenías que hacer un proceso y llegar hasta un punto. Pero el sumo sacerdote luego te representaba a cada uno para que la ofrenda llegara, porque tenía que haber una preparación, una santidad, un tiempo de guardarse, todo, muchas cosas, para poder entrar en la presencia de Dios. Porque ese lugar es un lugar santo. Cuando yo leo la Biblia no ha cambiado de forma. Aunque estemos en un siglo diferente, la palabra sigue siendo la misma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la palabra sigue siendo la misma? Que ni una tilde, ni una jota, nada de la palabra va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. Entonces cuando él entraba, se presentaba delante de Dios. Pero cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Porque viene una etapa, viene una dispensación, viene un tiempo para los seres humanos donde ya no ocupamos del sumo sacerdote físico para entrar, o rectifico, sí ocupamos de ese sumo sacerdote, pero en ese momento el sumo sacerdote ya no va a ser un hombre regular. El sumo sacerdote iba a ser Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, y en ese mismo momento está pagando un precio de sangre en una cruz por ti, por mí. Cuando esto acontece, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios y el velo se rompe. Antes había una separación, diga conmigo, separación del lugar santo al lugar santísimo. Pero cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, murió, Cristo rompió eso que estaba separando. Porque ahora ya caminar no significaba quedarte fuera del tabernáculo. Ahora caminar en bendición significa entrar al lugar santísimo. ¿Quién? Tú. Por eso, hermano, créeme que la iglesia, siempre que usted diga, pastor, hermanos, oren por mí, se va a estar orando por usted.
Pero usted tiene que entender que para caminar en bendición, usted no puede vivir de las oraciones ajenas. Usted tiene que entrar al lugar santísimo, porque Cristo rompió el velo para que tú puedas entrar. Así que caminar en bendición hoy es igual, gloria sea el nombre de Cristo, a una relación con Dios. Diga conmigo, relación. Yo no puedo caminar en bendición si no me relaciono con Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Tú necesitas relacionarte con Dios. Pastor, pero yo me considero cristiano. Yo acepté a Jesús en mi vida. Tú estás en camino de bendición, pero vas a ver que la bendición de Dios es algo que se activa. Es algo que no solamente está, sino la necesitamos activar en el nombre del Señor. Y va a ver por qué le estoy diciendo esto. Hermano, no todo lo que parece de oro y brilla es bendición. Por lo tanto, la bendición no se mide por la comodidad, sino por la obediencia. Hay gente que dice, no, yo estoy muy cómodo ahora, yo estoy bendecido. Aguanta el tren. La bendición no se mide por lo cómodo que tú estés. La bendición se mide por la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay momentos que usted está súper cómodo, pero ¿sabes qué? Cuando leo la Biblia me doy cuenta que nosotros estamos en un cuerpo de carne. ¿Cuántos están en un cuerpo de carne? O usted está hecho de gelatina. Aleluya. Gloria a Dios. Usted no está hecho de gelatina, usted está hecho de carne y hueso. Un cuerpo, gloria a Dios, que tiene problemas constantemente para someterse a la voluntad de Dios. Por eso, cuando el cuerpo está cómodo, muchas veces es producto de pecado. Yo sé que no va a haber mucho amén hoy, gloria a Dios. Pero muchas veces el cuerpo está cómodo cuando usted satisface las necesidades de ese cuerpo. Y por ejemplo, usted está en la iglesia, pero pasa algo y a usted en su carne le empieza a dar unos deseos de murmurar de un hermano. Y usted tiene ganas de hablar, de chismear, y usted se aguanta. ¿Y qué pasa? Usted está recondenado por dentro. Ay, ay. Pero cuando usted hace así y chismea, ¿qué pasa? Usted se libera. Ay, qué cómodo, menos mal lo solté. Ahora sí. Y la carne dice, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted soltó eso. Alguien le dijo algo, alguien le insultó a usted. Y usted está por dentro diciendo, que se muerde la lengua. Y ay, yo no aguanto más, Señor. Llévatelo, porque llévatelo, Señor. Ay, yo no aguanto. Y usted hace, ¡guau! Y le responde fuerte para atrás. ¿Qué hace su carne? Hace, qué cómodo me siento ahora. Entonces, cuando en la carne uno está cómodo, uno anda pecando. Uno anda dando lugar. Por eso la Biblia dice, no dé lugar al diablo. Gloria a Dios. Crucifica la carne. Por eso estar bendecido no significa comodidad, significa obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, hermanos, es el camino de la bendición. Juan 14:6 dice la palabra, Jesús no vino a mostrar el camino, Él es el camino. Jesús no vino solamente a decirte lo que tú tienes que hacer, a decirte lo que es bueno y lo que es malo. Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso el cristianismo es completamente diferente a cualquier otra religión. Porque en cualquier otra religión, la gente seguía en esa religión por lo que el profeta, el líder, dijo de lo que tenían que hacer. Pero el problema es que cada uno de sus profetas y cada uno de sus líderes está muerto y enterrado. Y los seguidores siguen lo que esos líderes dejaron enseñado. Ponga usted la religión que usted quiera. Mientras que no se llame cristianismo, es así. Póngale el nombre que usted quiera a esa religión. Cada uno de los seguidores de esa religión están siguiendo enseñanzas que se dejaron escritas, ordenanzas que se dejaron establecidas. Aleluya. Pero el cristianismo no solamente nosotros hacemos eso, porque tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Tenemos enseñanza escrita, tenemos instrucciones escritas, sabemos cosas que se nos han sido enseñadas. Pero el cristianismo tiene una gran diferencia, que nuestro Dios no está en una tumba, Él resucitó y camina con nosotros. Y dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, tú no solo caminas en lo que Jesús te enseñó, tú caminas en Jesús.
Por eso camina siempre en bendición. Por eso el entendimiento de hoy, al salir de aquí, usted tiene que cambiar. Yo estoy caminando en bendición. ¿Por qué? Porque Jesús camina conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque no camino solo. No vino Jesús solo a mostrar el camino. Él es el camino. No seguimos ideas, no seguimos emociones, no seguimos forma de pensar. No, seguimos a una persona que está viva y se llama Jesucristo. ¿Cuántos caminan con Cristo? Amén. Hermanos, muchos quieren la bendición del camino, pero no quieren caminar en Cristo. Necesitamos entender esto. La bendición del camino, y esto es muy importante, se activa. Diga conmigo, activa. Al caminar en obediencia. Imagínese usted que usted dice: me ha dado unos antojos de comerme unas palomitas de maíz, de esas que se ponen en el microwave. Y usted dice: déjame ver si tengo palomitas. Usted llega a su casa, abre ahí donde usted guarda la comida, encuentra las palomitas de maíz y dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Ya las tengo en la mano, ¿qué hago? Yo quiero comer palomitas, ¿qué hago? Yo voy al microwave, ¿verdad? Abre el microwave, las pongo en el microwave, cierro el microwave y me paro así a esperar las palomitas. Gloria a Dios. Yo leo primero, porque a veces se nos olvida cuántos minutos son y se queman. Gloria a Dios. Y usted lee 2 minutos, ponga 2 minutos en el microwave, las pone en el microwave, se queda esperando y usted mira el reloj, 1 minuto y medio. Y usted está ahí esperando el pac. Pero ¿qué pasa? No siente usted nada. Dice: algo aquí está fallando. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está fallando? Aleluya. Esto no está funcionando. 3 minutos, no pasa nada. 4 minutos, no pasa nada. 5 minutos, no pasa nada. Ahorita me decían: no me escucho aquí, es que no estabas conectado. Gloria a Dios. Pusiste la palomita, pero no activaste el botón que dice empezar. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros podemos estar en el camino de la bendición. Nosotros podemos tener las palomitas. Podemos estar en el lugar correcto, la cocina de nuestra casa. Podemos poner las palomitas en el microwave. Pero si tú y yo no activamos el bendito microwave, no hay palomitas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la bendición se activa en la obediencia. La obediencia es lo que activa la bendición cuando uno camina con Cristo. Pastor, pero yo no entiendo, yo no siento la bendición, yo no huelo las palomitas, porque te falta darle a ese botoncito que dice empezar. Porque estás caminando, pero andas en desobediencia. El que camina en desobediencia, aunque camine en Cristo, está así delante del microwave esperando que suceda un milagro. Y no va a pasar, porque la bendición se activa con la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 2. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para una cosa, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si oyeres la voz de Dios, ¿para qué? Para ponerla en práctica. Así que la voz de Dios llega, pero tú necesitas activar en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, el camino no siempre es fácil, pero siempre es seguro. Caminar en bendición no siempre es fácil. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, porque dice el Salmo 23, muy conocido, verso 4: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El camino en bendición no siempre va a ser fácil, porque uno asocia bendición con falta de problemas, con que todo va a estar bien. Hermano, al mismo Cristo, dice la Biblia, el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. Al mismo Jesucristo, el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el enemigo.
¿Qué te quiero decir con esto? Que hay momentos, aunque tú andes caminando en bendición, eso implica que van a haber momentos de valle, de sombra y de muerte. Y si tú no estás dispuesto a entender esto, tú no vas a poder saborear el sabor de unas palomitas. Tú no vas a poder sentir lo que es vivir en la bendición de Dios. Porque esos valles, esas situaciones son las que van a hacer que tu vida sea bendecida. Porque es ahí donde el carácter es transformado. Es ahí donde tú empiezas a tener una relación con Dios. Es ahí donde tú empiezas a entender que necesitas de Él. Porque el valle, cuando llega el valle de la sombra, llega el temor, llega circunstancias a la vida de uno que uno dice, ¿y qué hago ahora? Llega el cansancio. Y cuando preparé esta parte, yo lo tengo que decir en obediencia a lo que Dios me pone en mi corazón. El Señor me decía, háblale, porque también las redes sociales va a escuchar esto. Háblale a gente que ha estado pensando en suicidio. Porque muchas veces uno está cansado físicamente. Y escucha esto, que esto es poderoso. Uno a veces tiene que caminar, vamos a decir 20 millas, y uno se cansa, ya no puede más. O tiene que subir 10 escaleras y cuando está llegando está cansado. Pero nadie por el cansancio físico piensa en quitarse la vida. Pero cuando llegan cansancios espirituales, estos pensamientos vienen a la mente. Por lo tanto, el cansancio físico es duro, pero no es tan duro como el cansancio espiritual. El cansancio del alma. Aquella situación que llega por dentro, que nadie ve, que nadie sabe. Pero Cristo te dice en esta hora que el suicidio nunca de los nunca es una opción. Que Dios tiene poder para transformar las cosas. Que el camino de Él es un camino de bendición. Y aunque parezca muy difícil la situación hoy, Dios tiene planes maravillosos. Y caminar en bendición te va a hacer que toda tu vida sea diferente y cambie. Que hay solución en Cristo. Que en Cristo hay manera de resolver las cosas. Por eso, en el nombre de Jesús, aquella persona que va a escuchar este mensaje y que esta parte le va a hablar a su vida, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay bendición. Y hay una seguridad que la tuvo el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesucristo, al que yo vaya a ti, camine sobre las aguas. Cristo le dijo, ven. Pedro empezó a caminar y cuando empezó a caminar, se empezó a hundir. Y dice la Biblia, y tuvo miedo. El terror de morir ahogado en medio de la tormenta llenó su vida. Pero la Biblia me da una enseñanza linda, maravillosa, que el camino de bendición, hay dos miradas en este camino. O miras la tormenta, o miras al Dios que te va a sacar de la tormenta. Porque hay una promesa, aunque ande en valle de muerte, de sombra, tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es caminar en bendición. El que no camina en bendición camina solo, pero el que camina en bendición camina con Cristo, porque Cristo es el camino. Y si Cristo está ahí, hay momentos que te vas a sentir como Pedro, que te estás hundiendo. Deja de mirar la tormenta y mira a Cristo y clama a Él. Porque cuando Pedro dijo, Maestro, sálvame, se extendió una mano poderosa que lo levantó y lo sacó. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo? Y ahí está Pedro predicando y todo lo que hizo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo salvó. Pero Pedro pasó por el valle de la sombra de la muerte. Los mismos discípulos estaban en la barca y cuando vieron la tormenta, que dijeron, Maestro, levántate, sálvanos, que perecemos, aleluya. Pero Cristo estaba en esa barca. Hermano, donde está Cristo no hay una barca que se hunda. Donde está Cristo no hay un cristiano que se ahogue. Donde está Cristo no hay alguien que termine en derrota, porque Cristo te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero camina con Cristo, camina en obediencia. Hazle caso a lo que la palabra te dice, porque hay promesas de Dios para tu vida. El camino no siempre será fácil, pero siempre será seguro. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya voy a terminar. ¿El camino de Dios incluye valles? Sí, los incluye. La Biblia no dice, cuando dice, aunque ande, no dice si llega, si aparece. No, van a venir. Los valles van a venir. Di conmigo, los valles van a venir. Las sombras van a venir. Los momentos difíciles van a venir. Cuando aún yo estoy caminando en bendición. A veces pensamos que si el camino se pone difícil es porque nos hemos equivocado.
A veces decimos, Señor, ¿por qué a mí se me hace todo más difícil que a los demás? Si yo estoy caminando contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? A ti se te hace más difícil que a los otros. Porque tú estás caminando en bendición. Porque Dios no se equivocó cuando te puso la ruta en el GPS. Dios no se ha equivocado con la ruta que tiene sobre tu vida. Se te está haciendo difícil porque la bendición requiere, aleluya, de sacrificio. La bendición requiere de cambios. La bendición requiere de presencia de Dios. Caminar en bendición requiere, por eso a usted se le hace más difícil que a otro. No es porque esté el camino equivocado. No es porque las cosas vayan contrario. No. Es porque estás haciendo las cosas bien. Es porque andas queriendo hacer la voluntad de Dios. El que no quiera es con quién yo me encuentro. Porque Daniel en el foso de los leones estaba más seguro, hermano querido, que cualquiera que anda sin Cristo. En la sala de su casa, tomándose una margarita ahí sentado. Qué paz, qué tranquilidad, qué seguridad. Amén. Ese anda corriendo más peligro si no tiene a Cristo que Daniel metido en el foso de los leones y los leones cayéndole atrás con la boca abierta para comérselo. Porque muchas veces te sientes así, como que el león te quiere comer, pero el que anda sentado en su casa, ese anda sin Cristo. Ese no está caminando en bendición. Pero el que anda caminando en bendición, van a llegar momentos que leones te corretean atrás, pero atrás de los leones va a venir la mano del ángel de Jehová para tapar la boca de esos leones. Porque esa es la confianza que tenemos en Dios, que no caminamos solos. Yo sé que hay gente que siente que el aliento del león lo va a morder, que el aliento del león le va a alcanzar. Pero te digo en esta hora, no te va a alcanzar, porque hay promesa que el que camina contigo te defiende. Hay promesa que el que camina contigo te va a dar la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. La seguridad no está en el terreno, sino en la compañía. El salmista no dice, no temeré porque el valle sea fácil de andar. Dice, no temeré porque tú estás conmigo. Y esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Hermano, caminar en bendición es caminar en fe. No hay otra manera. Corintios 5, 2 Corintios 5, 7, dice la palabra, porque por fe andamos, no por vista. La fe no ve todo el camino, pero confía en quien lo trazó. Hace mucho tiempo, no estoy seguro exactamente el lugar, no voy a decir el lugar. Estando en mi país, fuimos un tiempo de vacaciones a un lugar que tenían unas cuevas. Y cuando entramos en la cueva, aquello, hermano, estaba tremendo. Empezó a meterse uno para adentro. Estábamos ahí todos como turistas. No éramos turistas, vivíamos ahí. Y ahora había un guía que estaba llevando eso. Uno pagaba y te entraban y te mostraban aquella cueva. Cuando uno empezó, la cueva nos metimos tanto para adentro que el aire empezó a escasear. Uno sentía como le costaba un poquito respirar. El oxígeno como que se empezaba, era difícil respirar. Y hermano, aquello estaba oscuro, pero oscuro. Y uno decía, oye, si de pronto uno se pierde aquí, no te separes de adelante, de atrás. Uno caminaba así pegadito al otro, porque si de pronto, oye, uno se pierde aquí, pero como estábamos en un viaje turístico, se puede decir, uno estaba disfrutando. Uno decía, no pasa nada. El guía sabe cómo regresar, porque ya él pasó por aquí, él sabe, él trabaja en esto. Y ya uno se tranquiliza, y dice, tranquilo, vamos a disfrutar. Y uno miraba los murciélagos, gloria a Dios, y las escarchitas y no sé qué cuántas cosas. Y disfrutó todo el viaje. Hermano, mire, a mí ni pagándome me meto yo solo allá adentro, porque me hubiera dado una perdida. Pero yo iba tranquilo y disfrutando. Entonces hay una diferencia. La cueva puede producir que tú disfrutes o puedes producir que tú estés angustiado. La pregunta está, ¿cuál es la diferencia si es la misma cueva? La confianza que tú tengas en la persona que te está guiando. Esa confianza va a marcar en tu espíritu la diferencia entre estar angustiado y tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo quiero concluir con esto. Jesucristo es el guía de tu camino. Él es el camino. Él es el que ha hecho tu camino. Confía en el trazo que Dios ha hecho para tu camino, que te va a llevar a un lugar bendecido, que te va a llevar hasta el final, que vas a llegar a la meta.
Por eso disfruta caminar en bendición. Disfrútalo. Van a venir momentos de angustia, sí, pero disfruta porque el guía sabe lo que está haciendo. Ponte en pie por un momento. Ponte en pie en esta tarde porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Él es el guía. Él sabe. Disfruta el viaje. Ten paz. Confía. Caminar por fe. Aleluya. Es la clave para disfrutar la bendición de Dios en tu camino hoy. Para que cuando tú salgas mañana, hoy por esa puerta, y llegue el día de mañana, tú empieces un lunes disfrutando y sabiendo que tú eres alguien que camina en bendición. Aleluya. Cuando uno, hermano, no ve la salida, recuerda quién va delante de ti guiándote. El camino no se te va a mostrar completo. Caminar por fe significa yo no veo más allá de mis ojos, pero yo sé que el que me está guiando sabe lo que está haciendo. Tengo fe de que voy por buen camino. Hermanos, caminar con Jesús es un privilegio. El camino puede ser angosto y lleno de desafíos. Puede tener valles, pero Él va con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso. La bendición se activa al obedecer y caminar por fe, confiando en quien ya trazó nuestro camino. Y al final de este camino nos espera la bendición más grande, estar para siempre con Jesucristo, nuestro Salvador y guía eterno. Mientras caminemos con Él, cada paso es bendecido y lo mejor aún está por venir. Padre, gracias te doy, Señor.